Me llamo Inés Morales. Tengo 66 años, aunque la mayoría de los días se me olvida lo que eso significa. En el barrio me dicen constante una manera amable de decir predecible, de esas personas que nunca alzan la voz ni llegan tarde, que todavía doblan las bolsas del súper para usarlas de nuevo. Antes me gustaba esa palabra. Ahora solo suena como otro nombre para invisible. Era la tarde del 30 de diciembre cuando sonó el teléfono. Estaba en la cocina pelando naranjas para hacer mermelada, la misma receta que mi hijo Adrián me pedía de pequeño. El cuchillo resbaló una vez reflejando la luz y entonces escuché su voz a través del auricular. «Hola, mamá». Siempre empezaba así, con un tono alegre y ensayado, como si estuviera parado en un escenario. «Adrián», dije. «¿Suenas cansado?» «Un poco. Día largo. Hoy es sobre mañana por la noche». Hizo una pausa y en ese silencio la habitación se quedó quieta. Camila pensó que tal vez este año lo hiciéramos más íntimo. Solo unos amigos. Mi mano apretó el cuchillo. «Ya veo. Ella quiere darle un toque especial. ¿Sabes? Con sus rituales y limpieza de energías. Está muy metida en empezar el año con buena vibra». Las palabras llegaron lentas, pero su significado no necesitó tiempo para calar. «Piensa que traigo mala suerte». «Dudo». No lo dijo así. No es nada personal. Nunca lo era y siempre lo era. Dejé el cuchillo en la mesa. El aroma de las naranjas de repente era demasiado dulce, pegándose a mis manos, como algo que no podía lavar. «Claro, cariño», dije. «Tú y Camila disfruten». «Gracias, mamá». Sabía que lo entenderías. Colgó antes de que pudiera decidir si realmente lo hacía. Por un largo momento me quedé ahí escuchando el zumbido del refrigerador, el suave tic-tac del reloj en la pared, el sonido de algo dentro de mí, asentándose en el silencio. Afuera el aire estaba cargado de lluvia invernal. Al otro lado de la calle los nietos de doña Rosario colgaban luces de colores en el porche, sus risas cruzando la calle húmeda como una canción que alguna vez supe de memoria. Volví a la mesa. Las naranjas esperaban brillantes, pacientes, intactas. Terminé de pelarlas una por una, mis dedos pegajosos con el jugo. Cuando la mermelada espesó, la vertí en 3 frascos en lugar de 2. Uno para mí, uno para los vecinos y uno por puro reflejo para Adrián. Limpié la mesa, enjuagué la olla y apagué la luz. La cocina se hundió en un silencio ámbar suave. En la mesa mi celular descansaba boca abajo, la pantalla oscura. No lo volteé. Me senté un rato escuchando el tic-tac del reloj llenar los espacios vacíos de mi casa. Me di cuenta de que el tiempo pasa igual, estés invitado a ir a algún lugar o no. Por la mañana la decisión ya estaba tomada. No volvería a llamar. No me explicaría. Simplemente empezaría a dejar mis cajones abiertos y que el día siguiente descubriera qué significaba eso. La noche siguiente San Isidro se vistió de fiesta. Guirnaldas de luces brillaban en los árboles y el eco de risas lejanas entraba por la ventana abierta, como un recuerdo al que no me habían invitado a compartir. Preparé la mesa para una sola persona. El tenedor, el cuchillo, la servilleta doblada con cuidado. Viejos hábitos que no podía desaprender. Calenté un poco de sopa sobrante, serví un vaso de agua y me senté. La silla frente a mí seguía vacía, pero me sorprendí mirándola esperando que alguien llegara. Lo había hecho desde que Adrián se mudó hace años. Algunos reflejos nunca mueren, solo se callan hasta que una noche como esta los despierta. Tras un par de cucharadas saqué mi celular. Mis dedos dudaron un momento antes de escribir: «Que se diviertan esta noche, pequeño». Agregué un corazón pequeño, pero lo borré. Demasiado. Presioné enviar. La pantalla brilló brevemente y luego se apagó, devolviendo la cocina al silencio. 10 minutos después, alguien tocó la puerta. Me limpié las manos con un trapo y abrí para encontrar a doña Rosario, mi vecina, con un plato de galletas envuelto en papel aluminio. Su suéter rojo brillaba con lentejuelas. Hasta sus aretes parecían pequeños fuegos artificiales. Solo quería compartir estas antes de la gran noche.
dijo con una sonrisa tan brillante que alcanzaba para las dos. «¿Vas a ver los fuegos artificiales, verdad?» Tal vez respondí, aunque ambas sabíamos que no lo haría. Miró más allá de mí hacia la cocina ordenada y su expresión se suavizó. «Huele a naranjas aquí. Has estado ocupada otra vez». «Receta vieja», dije. «Mantiene mis manos ocupadas». Asintió con ese gesto que dice más de lo que las palabras expresan. «Bueno, si te sientes sola, pásate por casa. Los nietos estarán encendiendo bengalas en el patio». Prometí que lo haría aunque ya sabía que no. Cuando se fue, el aire se sintió más silencioso que antes. Llevé las galletas a la mesa, me serví un té y observé el vapor subir y desvanecerse. Al otro lado de la calle, las luces del porche de doña Rosario parpadeaban con un ritmo lento. Las risas de los niños se filtraban en la noche ligeras y brillantes como oropel. Terminé mi té y lavé la taza. En el reflejo de la ventana mi sonrisa parecía tranquila, serena, justo como la gente esperaba que fuera. Pero debajo algo pequeño y cansado pedía aire a gritos. Apagué las luces dejando solo la de encima del fregadero. Su brillo suave iluminó los frascos de mermelada alineados en la mesa. Sus centros anaranjados capturaban la luz como pequeños atardeceres silenciosos, contenidos fingiendo no arder. Por la mañana el cielo se despejó en un azul pálido y frío. San Isidro siempre se sentía más suave. Después de la lluvia, el aire pesado pero limpio. Las calles brillando como piedra pulida. Salí de casa poco después de las 8 abrigándome con mi chamarra, mientras caminaba hacia el río. La ciudad aún estaba medio dormida con ese silencio que te hace notar el sonido de tus propios pasos. Junto al agua la marea se había retirado dejando una franja de arena húmeda y un leve olor a sal. Había caminado por este mismo tramo durante años a través del duelo de las celebraciones de esa soledad silenciosa que te enseña a escuchar de otra manera. El río era constante, siempre en movimiento, aunque pareciera quieto. Una gaviota voló en círculos sobre mí, su graznido cortante contra el viento. La seguí con la mirada mientras se deslizaba hacia el puente, sus arcos altos y pálidos bajo la luz de la mañana. El puente de la esperanza siempre había sido mi referencia, un recordatorio de que incluso las cosas construidas para durar se oxidan con el tiempo. Cuando Adrián tenía 8 años solíamos venir aquí a alimentar a los patos. Una tarde doña Elvira, la vecina de enfrente, se acercó y le dijo que mantuviera la sal lejos de su porche. Había derramado un poco de la bolsa del súper sin querer, y ella era de esas mujeres que creían en todas las supersticiones habidas y por haber. Todavía recuerdo cómo Adrián enderezó sus pequeños hombros y le dijo: «Mi mamá dice que la mala suerte solo es real si tú la crees». Su voz era pequeña pero segura, y nunca me había sentido más orgullosa. Pensé en ese momento ahora en su cabello castaño, alborotado por el viento, la confianza en sus ojos. En algún punto entre ese niño y el hombre en que se convirtió, algo cambió. Tal vez Camila no se lo quitó. Tal vez él simplemente lo dejó ir. La brisa se intensificó trayendo el olor a sal y barcos lejanos. Caminé más allá pasando el muelle donde los pescadores ya estaban desenredando sus cañas. Uno de ellos, un señor con gorra de lana, me saludó con un gesto. Le devolví el saludo. No necesitábamos palabras. Algunos silencios se comparten como oraciones. Me detuve cerca de la orilla donde el agua lamía suavemente las rocas. Un barco de carga avanzaba por el río, su enorme casco cortando la corriente. Al verlo pensé en cuánto esfuerzo requiere mantener algo tan grande sin que se desvíe. El río siempre jala. La vida también. Y el amor también. En algún lugar de la ciudad, Adrián probablemente estaba ayudando a Camila a prepararse para la noche, cargando charolas, encendiendo velas, sonriendo a los invitados. Esa imagen no me enojó, solo me cansó. Pasé años enseñándole a ser constante, y lo aprendió bien, solo que no en la dirección que yo esperaba. El viento tiró de mi bufanda. La ajusté alrededor de mi cuello y volví hacia casa.
La marea pronto subiría cubriendo la arena, borrando las huellas que parecían mías. Dejé que el sonido del agua me acompañara firme y sin juzgar, como si supiera lo que aún no había dicho en voz alta, que a veces las cosas no se rompen de golpe. Solo se alejan hasta que el espacio entre ellas se convierte en un mar. De vuelta en casa, dejé mi bolso en la mesa y llené la tetera. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas de la cocina suave y comprensiva, pero yo me sentía pesada como si el aire mismo cargara con el peso de todo lo que había intentado no recordar. Mientras el agua se calentaba, saqué una caja de zapatos vieja del armario bajo las escaleras. Dentro había carpetas, cartas y recibos, pedazos de una vida dedicada a asegurarme de que otros tuvieran suficiente. Me senté en la mesa y comencé a revisarlos uno por uno. El primer sobre contenía copias de cheques de colegiatura que escribí para Adrián cuando empezó la universidad en Monterrey. Le dije que era de una pequeña herencia que recibí tras la muerte de su padre, pero no era cierto. Vendí las herramientas de mi esposo y el pequeño bote de pesca que ahorramos para viajes de jubilación. Él nunca preguntó cómo lo logré. Tal vez esa fue la primera pequeña mentira que me conté, que el amor no debería llevar cuentas. Debajo de los cheques había fotos antiguas. Adrián con toga y birrete, sonriendo junto a Camila. Recuerdo ese día cómo Camila seguía corrigiendo mi postura para las fotos susurrando. «Solo párate un poquito más a un lado». Inés, pensé que eran nervios. Ahora sé que era control. Encontré otra carpeta marcada Hipoteca 2016. Había firmado como aval para el préstamo de su casa cuando el banco les negó el monto completo. Recuerdo a Chita Adrián llamándome nervioso diciendo que perderían la casa sin mi ayuda. Fui al banco a la mañana siguiente. Después me envió una tarjeta de agradecimiento escrita con la letra de Camila. Nunca olvidaremos esto, mamá. Lo olvidaron. Luego vino un montón de notas de los años en que cuidé a su hija, la pequeña Valeria. La recogía del kinder mientras Camila trabajaba hasta tarde en su tienda. La niña corría a mis brazos, sus rizos rebotando sus manitas sosteniendo una galleta a medio comer. Una vez me preguntó, abuela, ¿vives sola porque te gusta el silencio? Le dije que sí. La verdad era que me había acostumbrado a mi propio silencio. Al menos no pedía nada. La tetera se apagó, el sonido repentino me sobresaltó. Serví el té y lo dejé reposar intacto. En la mesa estaba la evidencia de décadas de dar dinero, tiempo, energía, todos esos hilos invisibles que alguna vez me hicieron sentir útil. Al mirarlos ahora vi algo más, un balance con un solo lado lleno. No era arrepentimiento lo que se asentaba en mí, sino reconocimiento. Había confundido el servicio con cercanía, la generosidad, con un amor que iba en ambas direcciones. Cada bondad había sido genuina, pero en algún momento a lo largo de los años se convirtió en expectativa. Guardé los papeles en la caja cerrando la tapa con cuidado, como si sellara una cuenta finalmente saldada. Luego la puse en el estante más alto de la despensa fuera de la vista, pero no olvidada. La casa volvió a estar en silencio. Llevé mi té al porche y me senté donde el sol tocaba los escalones. Al otro lado de la calle los nietos de doña Rosario dibujaban en la banqueta con gises de colores, sus risas flotando hacia mí. Sonreí no porque sintiera alegría, sino porque sonreír era más fácil que explicar por qué de repente quería empezar a llevar un libro mayor diferente, uno que no le debiera nada a nadie. La mañana siguiente amaneció como cualquier otra, pero algo en mí había cambiado. Preparé café, alimenté al gato que hace tiempo dejó de pertenecerle a alguien y me quedé junto a la ventana de la cocina, viendo cómo la niebla se levantaba del río. San Isidro estaba envuelto en su habitual quietud invernal, pero sentía algo moverse debajo de todo eso, algo lento, deliberado, inevitable.
En la mesa estaba la caja de zapatos que había vuelto a sin abrir la noche anterior. Su peso ya no era nostálgico. Era concreto como evidencia, en un caso que no pretendía construir, pero que de alguna manera había terminado armando. Saqué un cuaderno amarillo y escribí una sola palabra en la parte superior. Lista. Debajo los encabezados fluyeron con facilidad. Documentos, llaves, testigo. Calma. Los primeros 3 eran prácticos. El último era el más difícil. Bajo documentos anoté lo que necesitaba ordenar la escritura, los estados de cuenta conjuntos, la póliza de seguro que Adrián aún creía que no había actualizado. Bajo llaves, escribí cuántas copias existían y dónde estaban. Le había dado una cuando se mudó a su nueva casa. No estaba segura si él se dio cuenta de que también habría esta. Eso cambiaría pronto. Para testigo solo un nombre vino a mi mente: Alejandra. Habíamos trabajado juntas en la oficina de contabilidad durante 20 años, 2 mujeres que entendíamos los números mejor que el ruido. Ella era el tipo de amiga que no pedía explicaciones hasta que estabas lista para darlas. Luego vino calma. Miré la palabra hasta que las letras se difuminaron. No era que temiera perder los estribos, el enojo se había consumido hace años, pero quería control, no actuación. Quería actuar, no reaccionar. Arrancé la página del cuaderno y la doblé dentro de mi agenda. En la siguiente página comencé otra lista, esta más privada, cosas que aún me hacían sentir como yo. El aroma de las naranjas, el zumbido de la tetera antes de hervir, la sensación del papel bajo una pluma fuente, anclas pequeñas y comunes en una vida que se había desequilibrado. A media mañana el sol atravesó la niebla. Me vestí y manejé al centro, a la pequeña oficina legal donde Alejandra trabajaba ahora. Estaba detrás de su escritorio con los lentes bajos en la nariz, con esa calma cuidadosa que siempre llevaba como armadura. Inés dijo sorprendida, pero sonriendo: «¡Qué visita tan rara! Necesito un consejo», le dije. «Nada dramático, solo papeles». Me señaló una silla. «Ese es mi tipo favorito». Hablamos durante casi 1 hora sobre firmas y tiempos, sobre cómo hacer un cambio sin armar un escándalo. No indagó. No tenía que hacerlo. Cuando me fui solo dijo: «Hagas lo que hagas que te traiga paz». «Estoy contando con eso», respondí. De regreso a casa la ciudad parecía diferente, más brillante, aunque nada había cambiado. El musgo colgando de los robles brillaba bajo la luz, y las calles olían ligeramente a sal y escape. En casa puse una carpeta limpia en la mesa del comedor, la etiqueté «Fin de año» y comencé a llenarla con todo lo que importaba: escritura, registros bancarios, correspondencia antigua. No para esconderlos o destruirlos, sino para verlos claramente al fin. Cuando la carpeta estuvo llena, la cerré y me recosté. La luz de la tarde tocaba la mesa dorada y firme. La casa estaba en silencio, salvo por el lento tic-tac del reloj, un sonido que había aprendido a reconocer, no como un recordatorio del tiempo perdido, sino del tiempo que esperaba. No habría gritos ni confrontaciones. Lo que había planeado no era venganza. Era algo más silencioso, más afilado y mucho más preciso. Era claridad. Esa tarde saqué la caja fuerte de metal del estante del closet, donde había estado intacta durante años. Era pesada como ciertos recuerdos, densa, con cosas que preferirías no recordar, pero que no puedes tirar. Las bisagras chirriaron al abrirla, una pequeña protesta del pasado. Dentro estaban los documentos que me habían acompañado en cada etapa de mi vida. Actas de nacimiento, formularios de seguros, pasaportes viejos y la escritura de la casa donde estaba ahora. Los había mantenido en perfecto orden, porque el orden era lo único que aún podía controlar. La primera carpeta que tomé estaba etiquetada «Propiedad, 1998». La letra de mi difunto esposo se extendía en la parte superior con tinta azul. Las letras ligeramente inclinadas como si hubiera estado apurado. Cuando compramos esta casa,
Adrián apenas empezaba la secundaria. Escogió el cuarto más pequeño porque daba a la calle y le gustaba dormirse viendo el brillo de los autos que pasaban. Solía pensar que esta casa guardaría todos nuestros comienzos y finales. No imaginé cuántas versiones de mí también contendría, esposa, madre, viuda, secundaria. Pasé la mano por la escritura. Mi nombre aún estaba impreso junto al de Adrián, desde cuando firmé como aval para la refinanciación después de su matrimonio. Recordé estar sentada en el vestíbulo de mármol del banco, firmando, donde el cajero señalaba sintiéndome silenciosamente orgullosa de que mi crédito aún pudiera hacer algo por mi hijo. Me dije que era amor. Tal vez lo fue, pero ahora al mirarlo, la tinta parecía más pesada como el peso de alguien que había cargado más de lo que debía. Debajo de la escritura había un montón de estados de cuenta. Las transferencias destacaban en filas ordenadas e innegables pagos que hice a lo largo de los años cuando el negocio de Adrián pasaba por momentos difíciles, cuando la bebé nació antes de tiempo, cuando dijeron que no podían con la Navidad de ese año. Las fechas eran como hitos de preocupación. Febrero de 2012, agosto de 2015, diciembre de 2018. Había escrito cada cheque creyendo que era temporal, que un día podrían valerse por sí mismos. Eventualmente lo hicieron solo que lo suficiente como para darme la espalda. En el fondo de la caja, bajo una fina capa de polvo, había un sobre de manila que no recordaba haber etiquetado. Dentro estaban las copias de los documentos de un préstamo del año en que Camila convenció a Adrián de abrir su tienda. Había garantizado el préstamo con una pequeña herencia de mi hermana, el mismo dinero que planeaba usar para mis viajes de jubilación. Casi podía escuchar la risa de mi hermana en mi oído. Siempre pensaste que arreglar los problemas de los demás era un pasatiempo. Los papeles formaban una pila pequeña en la mesa. Cada uno prueba de algo que di libremente y olvidé hasta ahora. Juntos formaban una historia que nadie más había registrado, un archivo privado de devoción, disfrazado de logística. Me recosté estudiando las columnas de tinta. Cada número, cada firma susurraba una sola verdad. ¿Importaste alguna vez? No era amargura, solo un hecho. Una vez mi estabilidad había sido su red de seguridad. Una vez mi buen nombre había sido el puente entre sus ambiciones y el rechazo del mundo. En el silencio el refrigerador se encendió. Respiré hondo y miré hacia el pequeño perchero de llaves junto a la puerta. Ahí colgaban 2 llaves plateadas idénticas, una para esta casa, otra para la suya. Se la había dado a Adrián la semana que él y Camila se mudaron. Por si acaso, dije. Nunca la usó, ni una sola vez. Tomé ambas llaves y las puse junto a los documentos. Sus formas metálicas captaban la luz de manera diferente, una opaca por el uso, la otra demasiado brillante, intacta. Me di cuenta de que las llaves, como las personas, no significan nada hasta que decides quién las sostiene. Recogí los papeles en sus carpetas, etiquetándolas con cuidado. Luego lo puse todo en una caja nueva más pequeña, más simple, más ligera, y la guardé bajo mi escritorio. La caja fuerte, vieja, vacía y resonante quedó abierta sobre la mesa. Antes de cerrarla dejé caer la llave extra de la casa dentro. La tapa se cerró con un clic sólido, sellando algo mucho más grande que el metal y el papel. Por primera vez en años la casa se sentía tranquila de una manera que no era solitaria. El aire traía un leve aroma a limón y determinación. Afuera el viento se movía entre los árboles de magnolia, rozando las ventanas como una aprobación silenciosa. Apagué la luz y me quedé un momento en la puerta, dejando que la oscuridad se asentara a mi alrededor. En algún lugar de ese silencio lo sabía, aún no había terminado. Pero por una vez, el próximo paso sería solo mío. Al anochecer, la casa olía ligeramente a limón y papel, un aroma limpio, que siempre llegaba después de ordenar cosas que alguna vez parecieron imposibles de enfrentar. Preparé té, añadí una rodaja de naranja y me senté junto a la ventana. El cielo afuera se volvía violeta, del tipo que parece seda magullada.
Abrí mis mensajes y busqué el nombre de Camila. El último texto entre nosotras fue un recordatorio sobre el recital de baile de Valeria, hace 6 meses, 7 p.m., seguido de un emoji de pulgar arriba de mi parte. Incluso nuestra comunicación se había vuelto tan breve y educada como un recibo del súper. Por un rato miré la pantalla insegura de cómo empezar. Luego escribí lentamente eligiendo cada palabra como quien dobla una nota delicada, destinada a ser encontrada después. Entiendo perfectamente. Ustedes deben empezar el año a su manera. Lo leí 2 veces antes de presionar enviar. Parecía simple, pero cargaba con el peso de todo lo que decidí no decir. Sin acusaciones, sin rastro de dolor, solo espacio del tipo que la gente educada confunde con paz. 1 minuto después, aparecieron los puntos de escritura. Luego llegó una foto, 2 copas de champán, inclinadas una hacia la otra, burbujas doradas, subiendo entre ellas. Debajo Camila había escrito, «Por la paz». Sus palabras brillaban con la misma luminosidad hueca que su sonrisa en las cenas familiares. Casi podía escuchar su voz, esa firmeza suave que usaba cuando reclamaba la superioridad moral. Sonreía a la pantalla, pero la sonrisa era solo para mí. Guardé la foto por hábito, no por despecho. Años de llevar cuentas me habían enseñado a no borrar nada que algún día pudiera importar. La etiqueté en mi galería Año Nuevo 2025. Luego puse el celular boca abajo. El té se había enfriado. Lo tiré, enjuagué la taza y la puse boca abajo en el escurridor. Afuera las luces de la calle se encendieron proyectando suaves halos sobre el pavimento. En el patio de Doña Rosario, sus nietos probaban bengalas otra vez, rayas de luz cruzando el aire, antes de desvanecerse en humo. Sus risas llegaban débilmente a través del cristal. Me quedé ahí un momento más viendo las chispas desvanecerse y me di cuenta de cuánto había aprendido a valorar el silencio después de que algo se apaga. Era el tipo de silencio que ya no dolía, solo hacía espacio. Apagué la luz de la cocina y caminé por el pasillo, el suave ritmo de mis pasos resonando en la casa. En la mesa de noche mi celular vibró una vez, la foto de Camila iluminó la oscuridad otra vez. No lo tomé. Ya sabía cómo se veía la paz, y no estaba en esa imagen. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El aire se sentía más ligero, como si la casa misma hubiera exhalado después de contener el aliento demasiado tiempo. Preparé café y lo tomé de pie junto a la ventana, viendo cómo el lento rubor del amanecer se extendía sobre los tejados de San Isidro. No tenía un plan exacto para el día, solo un impulso silencioso de moverme, de cambiar algo que pudiera ver. El centro ya estaba despertando cuando estacioné cerca de la Plaza de la Independencia. Las calles olían ligeramente a magnolia y escape, y las vitrinas de las tiendas reflejaban la luz temprana. Me detuve frente a un salón que había pasado 100 veces, pero nunca había entrado. La puerta de cristal tenía letras doradas que decían Eden & Co. Casi seguí caminando por hábito. Luego vi mi reflejo, mi cabello gris largo recogido en el mismo moño suelto que había usado durante años, y por primera vez sentí que estaba mirando la vida de alguien más. Adentro el aire zumbaba con el aroma a champú de cítricos y secadoras calientes. Una estilista joven con aros plateados en las orejas me sonrió. ¿Con cita o sin cita? Sin cita, dije. Algo más corto. Estudió mi reflejo en el espejo. ¿Qué tan corto? Dudé, luego levanté la mano justo debajo de mi barbilla. Suficiente para empezar de nuevo. Asintió como si entendiera más de lo que dije. Las tijeras comenzaron a susurrar a través de mi cabello, sonidos rítmicos suaves como páginas que se giran. Los mechones caían a mi alrededor, grises plateados con algún hilo marrón, aún peleando por su lugar. Observé sin inmutarme. Cuando terminó apenas reconocí a la mujer en el espejo. Mi cabello ahora enmarcaba mi rostro en lugar de esconderlo. Las líneas alrededor de mi boca se veían diferentes, no más suaves, sino honestas. ¿Te gusta?, preguntó. Claro que sí, dije sorprendida por lo seguro que sonaba.
Antes de irme compré una bufanda de seda roja en el mostrador. La tela era ligera, suave entre mis dedos, demasiado atrevida para mi gusto habitual, pero me llamó como un desafío. La até flojamente alrededor de mi cuello al salir a la calle. El aire tocó mi piel fresco y vivo. A unas calles me detuve en un café que solía ser librería cuando Alejandra y yo éramos más jóvenes. Ella ya estaba ahí sentada junto a la ventana con los lentes de lectura empujados hacia arriba y una pila de papeles a su lado. El tiempo la había suavizado, pero nunca la frenó. Cuando me vio, parpadeó sorprendida. Inés dijo medio levantándose: «Te ves libre». Reí bajo y tranquilo. «Estoy practicando». Hablamos un rato de todo y de nada. Las renovaciones del Palacio Municipal, sus casos más recientes, cómo la ciudad parecía encoger y crecer al mismo tiempo. No preguntó por Adrián, y no ofrecí detalles. Entre nosotras, el silencio siempre había sido permiso, no presión. Antes de irme, Alejandra tocó el borde de mi bufanda. «Te queda bien», dijo. «Ese color es más llamativo de lo que acostumbro admitir». Tal vez ese es el punto. De regreso a casa bajé la ventana del auto. El viento entró trayendo el aroma del río. Mi cabello se movía contra mi mejilla, desconocido, pero ligero. Vi mi reflejo en el retrovisor, un destello de rojo, un rostro a la vez más viejo y de alguna manera más nuevo. Cuando llegué a mi calle, reduje la velocidad y dejé que el momento se prolongara. El cambio no siempre se anuncia. A veces es tan simple como un corte de pelo, una bufanda y la certeza de que has dejado de disculparte por ocupar espacio. 2 días después, la ciudad comenzó a vibrar con esa energía inquieta que siempre llega antes de la víspera de Año Nuevo. Las vitrinas de las tiendas brillaban con serpentinas doradas y relojes de papel, y cada café resonaba con planes. Pasé la mañana limpiando mi escritorio, ordenando los documentos que había preparado y sellándolos dentro de un sobre blanco sencillo. El pegamento se adhirió de manera desigual, como si incluso el papel dudara en cerrar algo definitivo. A mediodía me encontré manejando de nuevo hacia el centro. La oficina de Alejandra estaba en uno de esos edificios estrechos de ladrillo que habían sobrevivido a las interminables remodelaciones de la ciudad silenciosa, confiable como ella. Levantó la vista de sus papeles cuando entré y sonrió con esa misma sonrisa calma y firme que me había acompañado en tormentas peores. 2 veces en una semana, dijo, levantándose para abrazarme. «Me estás malcriando. Entonces considéralo». «Caridad», respondí entregándole el sobre. Sus ojos bajaron a la etiqueta escrita con mi letra ordenada. «Abrir solo si algo sucede, después de medianoche». «Suena misterioso», dijo con ligereza, aunque su ceño se frunció lo suficiente para mostrar que estaba pensando. «No es nada dramático», dije tomando asiento frente a ella. «Solo algo que quiero documentado correctamente. Una precaución». Giró el sobre en sus manos, el papel captando una fina franja de luz de la ventana. «¿Quieres que pregunte qué hay dentro?» No, dije. «Prefiero que no lo hagas». Me miró por un largo momento. Nos conocíamos lo suficiente como para que pudiera leer el silencio, como otros leen el tono. Luego asintió y tomó su sello de notaría. El sonido del sello presionando el papel firme definitivo se sintió como un latido cayendo en el ritmo correcto. «Listo», dijo. «Oficialmente oficial». «Gracias». Deslizó el sobre en el cajón superior, cerrándolo con una pequeña llave de latón. «Si estás planeando algo complicado, al menos dime que es legal». «Legal y silencioso», prometí. «Esa es mi combinación favorita», dijo sonriendo otra vez. Hablamos un poco más sobre el clima, sobre su hijo, que venía de visita desde Tijuana, sobre nada que importara. Pero cuando me levanté para irme, su mano rozó la mía por un segundo, lo suficiente para darme firmeza. «Siempre ha sido la calma», dijo suavemente. «No la pierdas ahora». «No pienso hacerlo», respondí. Afuera el sol de la tarde comenzaba a deslizarse hacia el horizonte. Caminé hacia mi auto sintiendo el peso de lo que había dejado atrás
Un sobre sellado. Una línea de confianza. Un secreto que no necesitaba palabras. El trayecto a casa fue lento. El tráfico ya denso con gente buscando celebración. Mantuve ambas manos en el volante, la bufanda roja, ondeando ligeramente en mi clavícula. La radio tocaba una canción que solía amar, una de esas melodías suaves y constantes que no se esfuerzan demasiado por ser recordadas. Tarareé dejando que llenara el espacio silencioso entre saber y esperar. Cuando llegué a mi calle, las primeras luces del atardecer habían aparecido. Estacioné, apagué el motor y me quedé un momento en la quietud. En algún lugar del centro mi secreto descansaba detrás de un cajón cerrado, seguro y silencioso, prueba de que incluso las mujeres calladas pueden construir muros que nadie más puede ver. San Isidro brillaba esa noche como una ciudad conteniendo el aliento. Faroles de papel flotaban sobre las plazas, su cálido resplandor, reflejado en los charcos dejados por la lluvia de la tarde. El aire traía el aroma fresco de los pinos de las coronas navideñas, aún colgadas en las rejas de hierro. Conduje lentamente por las calles, con las ventanas abajo el murmullo de la celebración, filtrándose suavemente en el auto. Había empacado ligero una maleta pequeña, un cuaderno y la bufanda de seda roja doblada con cuidado dentro. La reserva en el Hotel Camino Real la había hecho días antes bajo mi propio nombre. No había ido a un hotel en años, no desde la boda de Adrián. En ese entonces me retiré temprano dejando una tarjeta que decía «Felicidades, pequeño». Lo decía en serio. Me preguntaba si volverías a significar algo después de esa noche. El vestíbulo olía ligeramente a cedro y perfume. El recepcionista, un joven con rostro amable, me saludó con entusiasmo profesional. «Bienvenida, señora Morales. Estará en el 8º piso con vista al río». «Gracias», dije entregándole mi identificación. Mi voz era firme, mis manos tranquilas. Agradecí por ambas. Arriba la suite era silenciosa y luminosa. A través de la ventana grande podía ver el río San Isidro, curvándose como una cinta de plata bajo las luces del puente. Los barcos flotaban perezosamente en el agua, sus bocinas bajas y lejanas. Dejé la maleta en la cama y abrí las cortinas más dejando entrar la noche. Llené la tina no porque lo necesitara, sino porque el sonido del agua corriendo me estabilizaba. El vapor empañó el espejo difuminando el reflejo de una mujer que ya no parecía frágil. Me quedé ahí un buen rato escuchando cómo el agua llenaba la habitación, hasta que sentí mi respiración nivelarse. Después, envuelta en una bata, me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana. Del cajón saqué el cuaderno que había traído su cubierta desgastada, las páginas llenas de notas, que no eran exactamente cartas ni confesiones. Abrí una página en blanco y comencé a escribir frases que podrían necesitar. Después palabras que debían sonar tranquilas, aunque llevaran bordes lo suficientemente afilados como para cortar. Les deseo paz. Tenía razón Camila. Algunas personas traen suerte dependiendo de quién la sostenga. Gracias por enseñarme el valor del silencio. Las leí en voz alta ajustando mi tono, hasta que cada una sonó como una canción de cuna. El truco no era el enojo, era la precisión. Quería que cada palabra cayera exactamente donde debía, sin temblor ni calor. Cuando terminé doblé la página y la guardé en el bolsillo interior de mi bolso. La ciudad afuera estaba viva. Ahora la música subía desde los bares abiertos. Explosiones de risa resonaban en las calles. La medianoche llegaría pronto. Me serví una copa pequeña de vino del minibar y me quedé junto a la ventana. Abajo el río captaba la luz de cientos de faroles flotando como estrellas frágiles en la superficie. Toqué el borde de mi bufanda roja colgada en la silla. Mañana o tal vez, solo unas horas después, sería más que una decoración. En el reflejo del cristal vi el contorno tenue de mi propio rostro sereno, seguro iluminado por el resplandor de la ciudad. El aire afuera vibraba con los primeros indicios de música, la promesa de fuegos artificiales por venir. Levanté la copa ligeramente, no en un brindis, sino en reconocimiento.
El tiempo de dudar había pasado. La noche ya estaba esperando. Cuando las luces de la ciudad brillaron por completo, San Isidro se convirtió en una postal viviente. Barcos iluminados como adornos parejas con sus mejores ropas, tejiéndose por las plazas, el aire zumbando, con el sonido de saxofones y copas chocando. Desde la ventana de mi hotel, el mundo abajo parecía una celebración pintada por alguien que nunca conoció la soledad. Me senté en el borde de la cama con el celular en la mano. El reloj marcaba las 9:04 p.m. No planeaba mirar, pero mis dedos se movieron solos. Lo primero que vi al abrir la aplicación fueron sus rostros. Adrián y Camila estaban bajo una guirnalda de luces blancas, la foto perfectamente encuadrada, del tipo que requiere más esfuerzo de lo que parece. Él llevaba su traje azul marino, el que le di años atrás tras su primer ascenso. Camila vestía un vestido dorado que brillaba contra su piel. Entre ellos un pie de foto escrito en su tono suave y curado. Familia. Amor. Suerte. El brazo de Adrián rodeaba sus hombros, su sonrisa fácil practicada. Casi podía escuchar su voz, esa calidez diplomática que usaba cuando quería paz, a cualquier costo. Antes me enorgullecía. Ahora solo me cansaba. Los comentarios llegaban en cascada, amigos, colegas, primos lejanos. ¡Qué pareja tan bonita! ¡Qué bendición! Me encanta esta tradición. Ni una mención de mí, aunque mis manos habían construido la mitad de la vida en la que estaban parados. Toqué el emoji de corazón de todos modos. El pulso rojo apareció brevemente y luego se desvaneció cuando cerré la aplicación. Una salida limpia como todas mis elecciones últimamente. La habitación estaba en silencio salvo por la música amortiguada de un bar en una azotea cercana. Me levanté, me serví media copa más de vino y la dejé descansar en mi palma, hasta que el frío se filtró en mi piel. En el escritorio estaba la nota doblada que había escrito antes, la que tenía frases que sonaban tranquilas, pero cortaban como vidrio. La leí otra vez pronunciando las palabras en silencio, asegurándome de que aún encajaran con mi voz. Lo hacían. Guardé la nota en mi bolso, lo cerré y me giré hacia la ventana. Al otro lado del río, ráfagas de fuegos artificiales tempranos iluminaban el cielo en ensayos cortos y nerviosos. Sus reflejos se ondulaban en el agua, rompiéndose, reformándose. Imaginé la fiesta en su casa, la lista de reproducción de Camila sonando suavemente, los colegas de Adrián, elogiando el vino, alguien bromeando sobre propósitos. Podía ver la mesa de la cocina llena de aperitivos, las copas con bordes dorados chocando, en ritmo las risas educadas subiendo y bajando, como aplausos ensayados. En algún lugar de la multitud, Adrián estaría contando una historia del tipo que lo hacía parecer relajado y amable. Camila escucharía con esa sonrisa perfectamente inclinada, una mano en su brazo, guiando la actuación. Y Valeria, mi nieta, probablemente ella estaría dormida arriba, el sonido de la música y las voces, como un sueño lejano. El pensamiento no dolía como antes. Solo se asentó silenciosamente dentro de mí como polvo sobre madera pulida. Había dejado de querer ser invitada en su versión de familia. Solo quería dejar de fingir que no había sido borrada de ella. Afuera, la calle abajo comenzaba a llenarse de gente, dirigiéndose al malecón con sombreros de papel y botellas de champán en la mano. Me puse la bufanda, su tela roja captando la luz de la lámpara, y me acerqué más a la ventana. Mi reflejo se superpuso con las luces de la ciudad, una doble imagen de quién había sido y en quién me estaba convirtiendo. En el celular vibró otra notificación, un video en vivo desde la cuenta de Camila. La cámara recorría su sala, un mar de velas, risas, copas chocando. Adrián levantó una copa para un brindis, por la familia, el amor y otro año de suerte. Miré lo suficiente para ver la luz parpadear en su rostro, luego silencié el sonido. El silencio se sentía más verdadero que el ruido. Cerré la aplicación, puse el celular boca abajo y apagué la lámpara de la mesa de noche. La ciudad brillaba a través de las cortinas suave y dorada.
En la distancia los primeros fuegos artificiales reales comenzaban a florecer, pero no me moví hacia la ventana esta vez. Ya sabía cómo se veían hermosos, ruidosos y desaparecidos demasiado pronto. El reloj en la mesa de noche marcaba las 11:55. Afuera San Isidro resplandecía en oro y plata, una ciudad suspendida entre un año y el siguiente. El río estaba vivo con movimiento, barcos flotando bajo el puente, fuegos artificiales, probando sus primeras chispas. En algún lugar abajo, risas flotaban desde un bar en la azotea, ligeras y sin carga. En la suite, solo una vela ardía su llama estable y pálida contra la oscuridad. Había apagado las luces del techo hace horas. La quietud se había asentado en algo casi sagrado, un silencio que zumbaba con propósito. Mi laptop esperaba en el escritorio con la tapa abierta a la pantalla, proyectando un suave resplandor. Verifiqué la hora otra vez. 4 minutos ahora. Me alisé la bufanda roja en la garganta, ajusté el ángulo de la lámpara y me miré una vez más en el espejo sobre el escritorio. La mujer que me miraba estaba serena, no fría, no frágil, simplemente firme. Su cabello recién cortado enmarcaba su rostro en líneas suaves. Sus ojos estaban claros no por paz, sino por el agotamiento que lleva Tekeo a la claridad. Respiré hondo lentamente y me senté frente a la pantalla. Mis dedos dudaron un momento sobre el teclado. El icono de contacto ya estaba abierto. Adrián y Camila. Casa. 3 minutos. Hice clic en llamar. El timbre comenzó bajo y rítmico. Por un segundo pensé que lo ignorarían. Pero entonces la pantalla parpadeó y su sala apareció a la vista. Camila apareció primero, su vestido de lentejuelas captando el brillo de una docena de velas. Parecía sorprendida, insegura de si sonreír. Luego Adrián se acercó a su lado, sosteniendo una copa de champán, su expresión tensándose al verme. Mamá dijo mitad pregunta, mitad reflejo. La sala detrás de ellos estaba llena de gente, familia, vecinos, el murmullo familiar de risas de fondo. Pero lentamente, mientras las caras notaban mi presencia en la pantalla, el ruido comenzó a desvanecerse. Un pequeño silencio se extendió por la sala como humo. Sonreí. ¡Feliz año nuevo, queridos! Nadie habló. Adrián parpadeó y Camila puso su mano en su brazo, sus uñas pintadas del mismo rojo profundo que el vino en su copa. «Llamas tan tarde», logró decir Adrián. «Todo bien, todo está perfectamente», dije. Mi voz sonaba tranquila, casi suave. «Quería verlos antes de medianoche. Es una noche importante, ¿no? Nuevos comienzos y todo eso». La sonrisa de Camila se tensó. «Claro, estábamos a punto de brindar». «No los retendré mucho», dije. «Solo quería agradecerles por enseñarme algo valioso este año». El silencio se profundizó. Incluso a través del leve zumbido de los altavoces, podía escuchar la música vacilar, los invitados susurrando, fuera del encuadre. Adrián frunció el ceño ligeramente. «Mamá, ¿de qué estás?» Levanté una mano. «No, déjame terminar». La vela Itabart a mi lado parpadeó como puntuando la pausa. «Dicen que la suerte viene de lo que te rodea», continué. «Pero he aprendido que viene de lo que dejas ir. Las cosas y a veces las personas que te impiden ver tu propia luz». El rostro de Camila se endureció. Adrián miró su copa. Sonreí otra vez suavemente, esta vez, del tipo que no necesita defensa. «Se ven hermosos esta noche. De verdad. Espero que el año que viene les traiga exactamente lo que han dado». Un sonido entre risa y suspiro escapó de la garganta de Camila. Adrián comenzó a decir algo, pero ya estaba alcanzando el ratón. «Feliz año nuevo», dije otra vez. El reloj marcó medianoche. Los fuegos artificiales explotaron sobre la ciudad, su luz derramándose en la habitación detrás de mí. Por un instante observé los colores reflejarse en mi rostro en el espejo, la bufanda roja, el destello dorado de la llama, la mujer que ya no parecía borrada. Luego terminé la llamada. El sonido de los fuegos artificiales llenó el silencio que dejé atrás. A través del cristal oscuro de la pantalla de la laptop, sus reflejos aún brillaban débilmente, los rostros congelados de mi hijo
y su esposa atrapados entre la confusión y la incomodidad. No había terminado la llamada todavía. Pensaron que sí. La ventana de video parpadeó mientras la conexión se estabilizaba de nuevo, mi rostro reapareciendo bajo el brillo de la vela. Sonreí como si nada se hubiera roto. «Feliz Año Nuevo», dije otra vez, claramente, esta vez. Adrián parpadeó sorprendido. «Mamá». Me incliné ligeramente hacia la cámara, el borde rojo de la bufanda, rozando mi clavícula. Estaba pensando en lo que dijo Camila la semana pasada. ¿Cómo traigo mala suerte? La sala detrás de ellos se quedó inmóvil. Alguien tosió. Alguien más desvió la mirada. Los labios de Camila se separaron, pero no salió sonido. «No fue...» comenzó. No dije suavemente. «Está perfectamente bien. Fuiste honesta. Querías empezar el año a tu manera. Ahora lo entiendo». Mi tono permaneció parejo, casi afectuoso, del tipo reservado para disculpas silenciosas, que no son realmente disculpas. Vi a Adrián bajar su copa lentamente como temiendo moverse demasiado rápido. Las burbujas dentro ya se habían desvanecido. «Sabes», continué, «cuando me llamaste, desafortunada, lo pensé por días, sobre qué significa la suerte. Y me di cuenta. No es algo que atrapas de las personas. Es lo que construyes cuando dejas de darlo todo». Los ojos de Camila buscaron los de Adrián, buscando algo que no encontró. La mandíbula de él se tensó del tipo de tensión que llega cuando la culpa presiona contra el orgullo. Sonreí otra vez del tipo que usaba cuando Adrián era niño y me mostraba un jarrón roto. Así que gracias a ambos por recordarme que nunca fui la desafortunada. Adrián respiró lentamente. «Mamá, lo estás tomando demasiado personal. Solo fue una superstición, terminé por él. Claro. Y aún así aquí están rodeados de velas y cristales brindando por familia, amor, suerte». Camila se enderezó, su voz frágil. «No queríamos herirte». «Lo sé», dije suavemente. «Querían borrarme». Las palabras cayeron sin filo, pero el efecto fue más cortante que cualquier enojo. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de reconocimiento. Incluso a través de la pantalla podía sentir el aire cambiar a su alrededor. Detrás de Camila, una de las invitadas, la vecina de cabello rubio, la recordaba. Estaba congelada con un plato de bocadillos en la mano. Miraba de Adrián a mí, insegura de si estaba presenciando una confesión o un colapso. Adrián finalmente habló, su voz baja. «Mamá, podemos hablar de esto después. Me temo que después ya llegó», dije. Solo que no lo noté hasta ahora. Los fuegos artificiales afuera alcanzaron su clímax pintando rayas doradas en el cielo de San Isidro, detrás de mí. Su luz parpadeaba a través de la pantalla, danzando en mi rostro, y el de ellos uniendo ambos mundos por un instante. «Feliz Año Nuevo, queridos», dije otra vez, mi voz tranquila y deliberada. «Que les traiga la claridad que encontré esta noche». Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo viéndolos luchar por palabras. Camila parecía a punto de llorar. Adrián desvió la mirada primero. Luego cerré la laptop. El clic de la tapa sonó definitivo y suave a la vez, como cerrar una puerta en una casa que ya no resonaría igual. Me recosté en la silla respirando el leve aroma del humo de la vela. Los fuegos artificiales aún pulsaban afuera, pero sonaban lejanos, ahora apagados, inofensivos. Me desaté la bufanda roja y la puse en el escritorio, su seda derramándose como una cinta de calma sobre la madera. La habitación volvió aquí a estar en silencio, del tipo que sigue a algo que finalmente se ha dicho en voz alta. La mañana después del día de Año Nuevo llegó tranquila y pálida, con esa luz que hace que todo parezca ligeramente deslavado, como si el mundo mismo estuviera recuperándose del ruido. Desperté temprano, mucho antes de que la ciudad se moviera, e hice café que llenó la habitación con calidez, pero sin consuelo. La vela de la noche anterior se había consumido hasta formar un charco de cera endurecida, su propósito cumplido. Mi laptop estaba en el escritorio, aún cerrada desde la llamada. La abrí no para revisar mensajes, sino para reunir lo que quedaba por hacer. La pantalla brilló suavemente mientras buscaba en mis archivos,
cada carpeta un pequeño registro de pruebas. Colegiatura, hipoteca, médicos, regalos. Todo estaba ahí, cada transacción que alguna vez etiqueté como amor. Los imprimí uno por uno, el zumbido rítmico de la impresora extrañamente reconfortante. Los recibos se curvaban al salir, páginas llenas de números, firmas y fechas que trazaban una vida de dar en silencio. Los extendí sobre la mesa como cartas en un juego que nunca quise jugar. Encima de la pila estaban los estados de cuenta antiguos, cuentas conjuntas, donde mi nombre y el de Adrián aún estaban unidos por tinta desvaída. Recordé el día que abrimos la primera. Él tenía 20 años, orgulloso de ser tratado como igual. Es solo para emergencias, dije. Las emergencias, por supuesto, siempre fueron suyas. Deslicé las carpetas en un solo sobre y los sellé con un pedazo de cinta. Luego escribí en el frente con letras nítidas y firmes: cuenta final. Alrededor de las 8 mi celular vibró por primera vez. Adrián. La pantalla se iluminó con su nombre seguido de 3 puntos. Luego, un texto breve. Mamá, ¿podemos hablar después? Lo leí 2 veces. Luego puse el celular boca abajo. No por enojo, solo por claridad. Algunas cosas debían manejarse en silencio. A las 10 manejé al banco en el centro. El vestíbulo estaba tranquilo, con un leve olor a madera pulida y papel. El mismo gerente que conocía desde hace años, el señor Ramírez, siempre con traje azul marino, me saludó con su calidez profesional. Señora Morales, dijo. Empezando el año temprano, veo. De alguna manera respondí. Necesito retirar mi nombre de 2 cuentas conjuntas y transferir el saldo a cuentas separadas. Asintió con aire profesional. Por supuesto. ¿Puedo preguntar la razón? Sonreí ligeramente. Simplificar mi vida. Me miró por un momento, luego dio un pequeño asentimiento respetuoso. Siempre es sabio. Revisamos los papeles juntos. Inicialé páginas, firmé formularios y confirmé detalles. Mi mano no tembló ni una vez. Cuando la última firma estuvo completa, me pasó las copias de confirmación. Listo, dijo. Gracias. Al levantarme para irme, dudó, bajando la voz. Su hijo y su nuera han estado aquí antes. Buena gente, pero un poco desorganizados. Espero que todo esté bien. Lo estará, dije. Eventualmente. Afuera el aire invernal me recibió como una pizarra limpia, frío nítido, misericordiosamente vacío. Caminé por la calle hasta la pequeña papelería que siempre había amado, del tipo que aún vende plumas fuente y papel grueso. La empleada, una joven con dedos manchados de tinta, me ayudó a elegir una caja de sobres con un borde dorado tenue. ¿Para algo especial?, preguntó. Para algo atrasado, dije. En casa me senté de nuevo en la mesa de la cocina. El sol de la tarde se derramaba sobre la madera tocando los bordes de los recibos. Los reuní uno por uno y los puse en el nuevo sobre. Encima coloqué una nota breve escrita a mano: querido Adrián. He cerrado las cuentas y liberado cualquier obligación compartida. Estarás bien. Se tienen el uno al otro. Cuida lo que es tuyo, así como yo he aprendido a cuidar lo que es mío. Con amor, mamá. Sin resentimiento. Sin reproches. Solo la verdad limpia de la aritmética, lo que se dio, lo que se tomó y lo que ya no requería reembolso. Cuando terminé, sellé la carta, escribí su dirección en el centro y la dejé en la mesa del pasillo para el correo de la mañana. La casa estaba muy quieta. En la esquina el reloj marcaba su ritmo mesurado. Los números en los recibos ya no acusaban ni justificaban, simplemente existían testigos de una mujer que finalmente había equilibrado sus propios libros. Serví otra taza de café y la llevé al porche. El día era brillante pero fresco, la luz del sol destellando en el río a lo lejos. En algún lugar de la ciudad mi hijo probablemente estaba revisando sus mensajes, tal vez sintiendo esa leve sensación de desequilibrio que llega cuando algo invisible finalmente se mueve. Durante años lo rescaté de las consecuencias. Hoy
Me rescaté a mí misma. La ciudad se había silenciado de nuevo con esa quietud que solo sigue a una celebración. La medianoche había pasado, y los ecos de los fuegos artificiales persistían sobre el río como rastros de un latido desvaneciéndose. En la suite del hotel, la vela se había derretido hasta formar un charco de cera delgado, su llama apenas sosteniéndose. La habitación olía ligeramente a humo champán y algo más suave la finalidad. La pantalla de la laptop brillaba en la penumbra. La llamada no se había desconectado del todo. La pequeña ventana aún mostraba a mi hijo y su esposa, de pie en su sala iluminada y llena de gente. Los invitados dudaban detrás de ellos, inseguros de si quedarse o fingir que no habían visto lo que pasó. Tomé el sobre rojo que había colocado junto a la vela antes. Era pequeño y suave, del tipo que se usa para cumpleaños y fiestas, destinado a bendiciones en efectivo. ¿O notas? Lo había traído de casa sin saber exactamente por qué. Tal vez siempre lo supe. Lo levanté hacia la pantalla. Antes de que me vaya dije, mi voz firme, tengo un regalo. Los ojos de Adrián se alzaron la confusión, mezclándose con el cansancio. Mamá, no tienes que... Lo sé, dije suavemente. Por eso quiero hacerlo. La sala detrás de ellos se quedó en silencio. El rostro de Camila, pálido bajo el brillo de su vestido de lentejuelas, reflejaba el parpadeo de mi vela así a través de la pantalla. Abrí el sobre con cuidado y saqué la única moneda, dentro un peso de plata pulido y suave, por años de llevarlo en mi bolso. Lo sostuve entre mis dedos dejando que la luz lo captara. Esto era de mi padre, dije. Me lo dio cuando me independicé. Dijo que era para la suerte. Lo llevé toda mi vida a través de todo lo bueno y todo lo que casi me rompió. Camila se movió ligeramente su brazo apretándose alrededor del de Adrián. Pensé en pasártelo. Adrián, continué. Para tu hija algún día. Pero la suerte no es algo que heredas. Es algo que creas normalmente después de perder todo lo que creías que te sostenía. Miré directamente a la cámara. Así que me quedo con mi suerte esta noche. Luego, con una pequeña sonrisa, levanté el peso de plata sobre mi copa de champán. Hizo un sonido claro y brillante al caer del tipo que parece demasiado delicado para desvanecerse. Cling. Camila se estremeció ligeramente ante el ruido. La expresión de Adrián cambió suavizándose de una manera que no había visto en años, parte realización, parte arrepentimiento. Por la suerte, dije en voz baja levantando la copa en un pequeño brindis. La van a necesitar más que yo. El silencio en su lado se prolongó lo suficiente para que escuchara el leve crepitar de los fuegos artificiales regresando afuera. En algún lugar de su casa la música comenzó de nuevo. Alguien tal vez, intentando fingir que la noche no había salido mal. Puse la copa abajo, la moneda brillando débilmente bajo las burbujas. Luego me incliné más cerca de la pantalla, mi reflejo mezclándose con el de ellos una última vez. Cuídense el uno al otro, dije. Es lo único que aún importa. Adrián tragó con fuerza. Mamá, por favor. Espera. Pero ya estaba cerrando la laptop. El clic fue suave, definitivo. La vela parpadeó una vez y se apagó. La suite quedó oscura salvo por la luz de la ciudad afuera, el río captando el brillo de los fuegos artificiales lejanos. Me quedé ahí un largo rato escuchando los ecos desvanecerse. Luego tomé la copa de champán, la moneda descansando en el fondo, como un secreto que nadie más sostendría. Bebí lentamente las burbujas afiladas en mi lengua, el sonido de la celebración flotando débilmente a través de las ventanas de cristal. El peso de plata brillaba contra el líquido dorado pálido aún brillante aún mío. La suite estaba en calma cuando llegó la primera llamada. El tono de llamada rompió el silencio como un hilo que se quiebra. Mi celular estaba boca abajo en el escritorio, la vibración suave contra la madera. No me moví. Afuera el río brillaba débilmente bajo las últimas rayas de los fuegos artificiales. Cada explosión iluminaba la ciudad por un latido, antes de que la oscuridad la reclamara. Los sonidos venían en olas lentas ahora aislados,
lejanos desvaneciéndose como lluvia después de una tormenta. El celular sonó de nuevo. Y otra vez, el nombre de Adrián destelló en la pantalla seguido del mismo mensaje: llamada entrante. San Isidro, NL. Lo dejé sonar. El sonido llenó la habitación, rebotó en las paredes y luego se disolvió en el silencio una vez más. Cuando paró finalmente, volteé el celular. 10 llamadas perdidas. Un mensaje. «Mamá, por favor», contesta. Lo puse boca y abajo otra vez. La vela de antes estaba completamente consumida, ahora dejando solo un pequeño anillo de cera endurecida. La copa de champán estaba a su lado, el peso de plata descansando en el fondo, captando destellos tenues de las luces de la calle afuera. El silencio después de todo se sentía casi físico, como un peso presionando mi pecho. No estaba acostumbrada a un silencio que no doliera. Durante años cada momento tranquilo estuvo lleno de «y sí», hubiera dicho menos o más, o esperado más. Ahora no había nada más que esperar. El reloj sobre la cama marcaba suavemente. Cada segundo caía con un sonido limpio y constante. Alguna vez temía el silencio porque me recordaba la ausencia. Ahora sonaba como prueba de que el mundo seguía moviéndose, incluso cuando no necesitaba correr tras él. El celular vibró una vez más. Luego se quedó en silencio para siempre. Imaginé a Adrián en su cocina, los invitados ya idos, las copas de champán abandonadas en la mesa. Podía verlo presionando el teléfono contra su oído, escuchando el timbre, luego el clic. Tal vez Camila Tiercamí a su lado sin decir nada. Tal vez dándose cuenta de que el sonido del silencio podía ser más fuerte que el enojo. Tomé la bufanda roja de la silla y la envolví flojamente alrededor de mis hombros. La seda estaba fresca contra mi piel, el más leve recordatorio de contacto. Llevé la copa al fregadero y la enjuagué. La moneda se deslizó y aterrizó con un pequeño sonido metálico brillante y final. La sequé con una servilleta y la puse en el escritorio junto a mi cuaderno. Por un largo momento solo estuve ahí, escuchando el reloj, el leve murmullo de la ciudad, el eco de los fuegos artificiales lejanos. Cada sonido se había suavizado, como si la noche misma hubiera exhalado. La paz no era lo que esperaba. No llegó como alegría o alivio. Vino como una especie de pesadez constante y honesta, como se siente la verdad una vez que se dice en voz alta. Apagué la lámpara y me senté en el borde de la cama con las manos flojas en mi regazo. El aire acondicionado zumbaba suavemente. La bufanda roja se deslizó de mi hombro y se acumuló a mi lado como un suspiro. En la oscuridad las luces del río parpadeaban una por una, hasta que solo quedó un leve brillo. Me recosté y escuché el silencio, dejándolo asentarse a mi alrededor. La paz, me di cuenta, no era ligera. Era peso del tipo que finalmente puedes llevar sin romperte. La primera luz de la mañana se deslizó sobre San Isidro como una confesión lenta. El cielo pasó de gris a rosa pálido, suave y cauteloso, como si temiera despertar a la ciudad demasiado rápido. El aire cargaba esa calma frágil que solo existe después de que algo se rompe. Salí del hotel antes de las 6, con la bufanda roja enrollada una vez alrededor de mi cuello, sus puntas rozando mi abrigo. Las calles estaban vacías, salvo por el ruido lejano de los camiones de reparto y el susurro del río moviéndose bajo el puente. El pavimento brillaba ligeramente por el rocío. Cada paso se sentía deliberado, como si el suelo mismo hubiera estado esperando a que lo notara de nuevo. Junto al malecón, la brisa era fresca, impregnada de sal, y el leve dulzor de la magnolia. Caminé lentamente, dejando que el ritmo de mis pasos encontrara su propio compás. La ciudad detrás de mí apenas comenzaba ya a moverse, los tenderos abriendo puertas, un barrendero tarareando para sí mismo al pasar. La vida sin molestias, sin pausas. El río se extendía ancho y plateado bajo el cielo que despertaba. Su superficie captaba el primer rubor del sol, volviendo el agua del color del cobre desgastado. Me detuve en la barandilla y apoyé mis manos ahí. El metal estaba frío anclándome. Durante años me moví por la vida como alguien que equilibra libros contables,
revisando, corrigiendo, asegurándome de que todos los demás salieran parejos. En algún momento de esa aritmética, olvidé cómo quedarme quieta sin calcular el costo. Ahora no había nada más que medir. Mi celular vibró suavemente en mi bolsillo. Por un momento no me moví. Luego lo saqué. Un solo mensaje llenaba la pantalla. «Mamá, ¿podemos hablar?» Las palabras estaban ahí, pequeñas y temblorosas, casi infantiles. El nombre de Adrián encima de ellas se sentía desconocido y tierno a la vez. Pasé el pulgar por el borde del celular sintiendo el pulso bajo mi piel, el leve temblor de algo que podría ser perdón, o tal vez solo reconocimiento. No respondí. Todavía no. Algunas conversaciones merecen silencio antes de comenzar. En cambio, guardé el celular en mi bolsillo y miré el agua otra vez. El sol estaba más alto ahora, rozando oro sobre los tejados, atrapándose en las ventanas de los edificios de ladrillo que bordeaban el río. El mundo parecía limpio, como si incluso él necesitara un momento para empezar de nuevo. Una gaviota bajó en picada sobre el agua, su reflejo ondulándose, rompiéndose, reformándose. Seguí su vuelo hasta que desapareció más allá de la curva. Detrás de mí, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, el primer tañido vacilante, luego seguro. El sonido rodó por el río suave y constante, resonando en el aire matutino. Seguí caminando siguiendo la curva del malecón, hacia el horizonte donde el río encontraba el cielo. Mis manos se deslizaron en los bolsillos de mi abrigo, mis dedos rozando el peso de plata que había llevado conmigo, otra vez, pulido y suave, desde la noche anterior. Se sentía más ligero ahora, como si su peso hubiera pasado de ser una carga a una pertenencia. Lo giré en mi palma una vez, luego cerré la mano alrededor. La luz en el agua se intensificó, pasando de rosa a dorado. El mundo estaba completamente despierto ahora, y yo también. Seguí caminando hasta que los sonidos de la ciudad se desvanecieron detrás de mí, la brisa trayendo solo el aroma de sal y sol. El río fluía a mi lado tranquilo y seguro, reflejando un cielo que ya no necesitaba probar nada. El celular vibró una vez más en mi bolsillo, una vibración silenciosa que elegí no contestar. Sonreí, en cambio, pequeña real sin guardia, y seguí caminando hacia el horizonte donde el día esperaba, brillante, amplio y mío.